se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. ¿Cómo andan? Buenas para todos. Acá en un modo medio ventoso. Sí, estamos hace 2 días en... Ay, ¿cómo se llama? Se nos fue. Bueno, lo vamos a poner acá. Blagaj. Blagaj, es verdad, Ah, Blagaj. sí. Y bueno, y hace 2 días que hay una gran tormenta de viento. Mucho viento, por eso también estamos con estos peluchitos que tapan un poco el ruido ambiente. Pero imagínense en el grado de viento que hemos tenido que meter como una sujeción acá al techo pop-up, porque de repente acá se hacía como un remolino Sí. embolsado y nos llegó a tambalear el techo. Ayer sobre la 1 de la mañana más o menos fue uno de los picos máximos con 55 kilómetros a la hora de viento. Pero bueno, eso no nos impide hoy salir a conocer este lugar que es muy chiquito, muy breve, pero tiene una linda caminata. Tiene una linda caminata y vamos a conocer dónde comienza el río Buda o Buna con N, que es uno de los ríos más lindos que tiene acá Bosnia y Herzegovina. Vamos para ahí. Perdón la facha, pero uno de los atractivos lindos que tiene también este lugar es hacer una caminata que uno puede llegar como hasta un lugarcito más cerca que del que estamos estacionados nosotros, para llegar a allá arriba, que es la fortaleza de Blagaj. Es una caminata de 20 a 30 minutos en zigzag, en pura subida, y una entrada gratuita para recorrer lo que son ahora los restos de la fortaleza. Ya nos estamos acercando a este punto. ¿Qué hay? ¿Qué se ve bien acá? ¿Qué sabemos? Aparte del inicio, del comienzo del río Buna, Ajá. se da que es justo donde hay un monasterio muy como conocido y reconocido en esta zona, que por eso vamos a empezar a ver ahora todo ese cúmulo de autos allá Somos en un el fondo. montón, sí, te iba a decir. También es un lugar reconocido porque, mira, acá al lado se ve, A ver. porque la comida típica de acá se llama pastramka, que en realidad es la trucha, Claro. en claro. español. Y no son criaderos, ¿no? Y yo creo que sí, que son como esas piscinas donde crían las truchas, que obviamente debía de crecer en el río normalmente, y acá hacen como mayor producción. Se empiezan a ver varias banderas de Bosnia en los autos porque hace un día Bosnia ingresó al Mundial. Le ganó a Italia por penales. Es verdad. Jugaron acá incluso. Qué festejo. Exacto. Que disfrute del país. No me Sí, nosotros estamos acá en un pueblito que es bastante chico. Igual hubo bombas de estruendo, gritos, algarabía. Obviamente que fue terrible momento. Así que bueno, felicitaciones a Bosnia. Creo que la Pancha les dio un poco de suerte. Claro, esperamos no cruzarnos. Esperamos no cruzarnos, es que verdad. todo salga bien. Evidentemente en temporada alta, este ya es el inicio, este es el río que hablaba Fer. Y en temporada alta hay muchas tiendas, deben ser de souvenir, de comedia. De comedia. Vienen y te hacen acá un teatro. Claro, exacto, de comida y varias cosas. Hoy no, Sí. pero igualmente está lleno de gente. Es verdad, hay mucha gente, quizás porque hoy es Jueves Santo. Puede ser. Recuerden que acá conviven en armonía 3 religiones, la ortodoxa, la católica y el islam. Así que puede ser que haya gente que haya venido acá a comer trucha en estos días, También, es donde verdad. no se come carne. Nos estamos metiendo como en un costadito, en donde sería un restaurante en realidad, para poder apreciar ahí al fondo que está la casa de los derviches, un monasterio en realidad, que es un monumento nacional acá en Bosnia, que bueno, utilizaron este lugar para construirla en primera parte porque dicen que pegado a la roca tenía como una mayor protección, y por otro lado es porque al lado se da, a partir de una cueva que vamos a ver más adelante, el nacimiento del río Buna.
Entonces este ruido, así como a cascada que hay, a afluente de agua, dice que los inducía mejor en las meditaciones. Entonces tenían un buen combo los derviches acá. Un detalle no menor, el río nace porque sale de adentro de esta montaña, ¿no? Es que brota de acá, brotaba 43.000 litros por segundo. Sí. Una locura. Vamos a ver si lo vemos mejor desde los puentes que tenemos. Viste que al fondo se ve como una cueva. Sí. Bueno, dicen que también en temporada alta hay unos barquitos que te introducen un poco en la cueva y uno puede ver más de cerca desde dónde es que brotan estos 43.000 litros por segundo de agua. Mirá. Del nacimiento del río Buna. El color del río es espectacular. Sí. Claramente. Está lleno de patos por todos lados. Sí, es muy buena el agua, ¿no? Donde hay animalitos comiendo y viviendo. Estamos agarrando un caminito que te lleva un poquito más cerca a lo que es la boca de la salida del agua, ¿no? Creo que sí. Vamos a ver. Yo entiendo que para hacer, por ejemplo, la entrada al monasterio tiene un costo, pero este camino me parece que no, que es solamente para llegar a verlo mirar más de cerca. Claro. Es impresionante. El color del agua es totalmente transparente, medio verdoso. Hermoso, la verdad. Acá se ve bien la entrada a la cueva. Sí, seguramente desde acá o de aquella escalerita es que hay barquitos que te llevan Desde más ahí. adentro. Pero también lo que es impresionante es la altura de esta montaña. Enorme. Tremendo. Nos vamos despidiendo de Blasgach. Y una de las cosas que realmente me llamó la atención es esto que estamos mirando ahora, que es el cementerio que tienen acá, que me pareció demasiado concurrido de repente para lo que es el tamaño del pueblo, ¿no? De la ciudad. En datos sin chequear, porque es así, creemos que debido a la guerra que tuvieron hace unos 20 años más o menos, puede ser que haya excesos de cementerios por todos lados. Recordemos que Sí, la historia de Bosnia es complicada. Y fueron más de, si no recuerdo mal, más de 10.000 muertos. Entonces, seguramente a eso se debe muchos cementerios. Oficialmente entramos a Mostar, una ciudad que estábamos a solo 20 minutos desde Blasgach. Vino siendo una ruta por suerte plana, pero sí, bastante dificultosa con el viento. Así que vamos a ver si es algo que podemos mostrarles hoy o será mañana en un mejor día soleado como se pronostica. Veremos. Buenos días para todos y del invierno, del viento, a ese solazo que están viendo por ahí. Qué hermoso. Estamos de hecho manga corta, esto hace tiempo que no se daba. Buenos días, Fer. Buenos días. Bueno, estamos preparándonos porque nos vamos a conocer Mostar, como dijimos en la ruta. Hola Lucy, buen día. Como dijimos en la ruta, es una de las ciudades más lindas que tiene Bosnia. De hecho, hay mucho tour que viene desde Sarajevo, desde la capital, que estamos a unas 2 horas y media, 3, que viene a pasar el día acá. Así que ahora nos vamos a caminar por el centro y a mostrarles un poquito de esta bella ciudad. María Fer, estamos entrando al casco antiguo de Mostar. Exactamente. A una peatonal que tanto Peatonal nos alegra. más o menos igual, hay carteles ahí como que pueden pasar los autos, Es por eso verdad, hay. tenés razón. Les dijimos que hoy es sábado.
No dijimos que era sábado. Y Es se nota. sábado, es fin de semana, así que quizás está todo un poquito más calmo. Ujú. Pero bueno, acabamos de aprender que estamos como en el lado bosnio, que sería más tirando a musulmán. Ajá. Así que no De hecho, creo, es una mezquita. Ahí Así va. que es la entrada. que no creo que se tome como día festivo, como de los lados católicos seguramente. Porque estamos en sábado de Pascua. Exacto, de Semana Santa para los Ajá. católicos. Jamón turco. Pan de Bosnia. ¿Cómo la ves? ¿Será No un pan sabía. tradicional? Es la primera vez que vemos esto igual, ¿no? Y Eurocream también, nunca había visto eso. Hay una crema de euro, de Europa. No sé. No lo sé. Parece como chocolate vainilla. Confirmado que estamos del lado musulmán. Allá de fondo aparece otra de las mezquitas que hay. Lo que divide la ciudad de, vamos a decir, de una religión a la otra es un puente. Es el mítico puente que es muy simbólico no solamente para Mostar, sino que para todo Bosnia. Así es un puente que ahora vamos a ir a conocer y que tiene una arquitectura muy linda, otomana, y que fue creado en el siglo XVI. Son del 93. Sí, cementerio de posguerra. Se ve Sí, que hay mucha lápida que dice 93. Sí, 93. Yo entiendo que la guerra fue en el 91 acá, ¿no? 91 creo que durante 3-4 años o un poquito más de repente y claramente que fue una especie de exterminio también a los musulmanes. Entonces es normal ver bastantes cementerios con esta misma fecha, ¿no? Sí, bueno, mismo de Blagaj que veníamos saliendo, el cementerio ese para el tamaño del pueblo era gigante. Ujú. Llama mucho la atención, la verdad. Así son los billetes acá en Bosnia. Este es el de 10. Lo que no dijimos que cada 2 bosnios, 1 euro. O sea, como que la mitad de esto lo pasas a euro. Serían 5 euros. Exacto. Y acá, por ejemplo, ¿Tienes monedas? la moneda de 5. Mirá qué linda. A ver si lo puedo acercar. Ahí va. Ahí. Hermosa. Tuvimos que sacar plata para hacer algunas compras. En general aceptan tarjeta en todos lados. Mira, acá tiene como el escudito que está en la bandera. Pero estamos planificando ir a cargar gas y sabemos que solo acepta efectivo, así Exacto. que teníamos que contar con el efectivo. Seguimos caminando. Seguimos. Ahora sí empezamos en la parte donde hay bastante más gente. Estamos como que llegando al final de esta peatonal. De hecho, da el famoso puente que estuvimos hablando todo este ratito. Insistimos, el día está precioso. La gente está en modo sábado. Llegó la primavera. Llegó la primavera con todo. Debe dar unos 18, 19 grados. Por esto mismo. Se nota que es el lugar donde comprar los recuerditos o venir Sí. a tomarte un cafecito. ¡Un heladito! O un heladito. Ah, esta no me la esperaba. Y tenés varios gustos, ¿eh? Y hoy hay como calorcito de helado. Llegamos a una feria, ¿no? Me parece Me que es siento en los techitos verdes porque de mirá, tiene ropa, verde. sí, los techitos verdes de Uruguay. De ropa. Mermeladas. Esos que Sí. serán como licores de Licores, frutas, ¿no? sí, orgánicos. Siempre con derivados de frutas. También vi, mira, aceite de oliva también. Como toda esta región que tiene muy buenas olivas. De las cosas más lindas que tiene esta ciudad es el color de este río que se llama Neretva. Lo atraviesa en toda su longitud a la ciudad y este es el río que separa también mediante el puente, que ahora sí lo podemos ver de lejos, lo que es la zona islámica con la zona ortodoxa. De hecho, si te fijas bien, tenemos un cerro del lado enfrente con A la ver. clásica cruz, ¿no?, de las iglesias y un poquito más a la derecha tenemos una iglesia también. Que de acá no sabemos si es ortodoxa o católica. Exacto, puede llegar a ser, creo que si es zona croata es católica Era apostólica católica, romana. es verdad. Entonces, También igual de este lado se ve que hay como una mezquita ahí, mira. sí, claro, o sea, Sigue estando. ¿qué destaca Mostar? Al igual que Bosnia y que de repente muchos de los países de los Balcanes, hay una convivencia absoluta entre las religiones. Durante la guerra, repetimos, esto se cortó de raíz y en realidad se empezó a atacar a la zona musulmana. De hecho, este puente, que fue construido en el siglo XVI, fue destruido totalmente para que no haya pasaje de un lado hacia el otro y fue reconstruido. En el 2004
terminó de construirse. Sí, lo terminaron haciendo, pero de la misma arquitectura otomana, o sea, piedra por piedra fueron poniendo. Y allá estoy viendo que hay alguien como subido a la baranda, se ve muy de lejos. Sí. Pero una de las cosas impresionantes que tiene este lugar es que hay clavadistas que juntan propinas y se tiran desde ese puente a el agua helada de este río. Seguimos caminando. Acá sí que se pone bien otomano la arquitectura, las formas. Acá sí que ya no se puede pasar con autos. Opi, mirá, vegetarian menu. Y ahí, mirá, sí, tienes razón. ¿Dice precio? No, no dice precio. Pero tenemos... Pero tengo toda una cartelera para mí, me encantó. No me lo esperaba, esta zona bien musulmana histórica. Re lindo. La bandera de Turquía y el escudo también de Turquía. Vaya a saber qué será. Si es una casa simplemente. El consulado, dice. ¿Consulado? Mirá qué chévere. Mira ese techo, qué interesante. Como de piedra superpuesta. Sí, sí, totalmente. Bueno, acá estamos más cerca del puente. Hermosa vista. ¿Se habrá tirado el clavadista o todavía no? Ya no hay nadie subido, ¿no? Oh. Gente hay, seguro, por todos lados. De hecho, también el paseo es pasar en lancha por ahí abajo. Está medio resbaloso, o mis championes, mi calzado está un poco gastadito, pero... No, es por las piedritas. Sí, esto con lluvia debe ser complicado de caminar, ¿eh? Fácil de esguinzarse uno. Sí, claro, que despacito, pero el entorno también ayuda a ir mirando las cosas. Cuando algo es turístico, se nota. Y que el puente banca también se nota. Porque la cantidad de gente que hay acá arriba... ¿Y qué es mejor verlo a la distancia que acá atravesándolo también? Y estás atravesando historia, eso es lo que tiene. Y estaremos como para descubrir dónde están de repente las últimas piedras que pusieron, ¿no? Que dejaron como vestigio de la unión. Cruzamos el puente como pudimos. ¿Cómo pudimos? Había justo como una excursión. Sí. Y... Ahora se vació. Bueno, no tanto. No, yo creo que siempre está así de lleno. Pero realmente vale mucho más verlo de lejos el puente que atravesarlo. Lo que tiene es eso, atravesar la historia para llegar al otro lado. Totalmente. Y nos siguen recibiendo heladería. Yo no sé qué voy a hacer que no como un helado. Sí, porque hace un rato dijiste, bueno, con el desayuno estoy bien, pero ya pasó un buen rato y bueno, de repente... Está cotizando unos 50 euros. Debe ser un cono con un gusto. Sí. Lo que están, sí, súper pintorescos cada uno de los barcitos, ¿no? Invitan a querer como sentarse un ratito y probar alguna cosita. La decoración, la comida, el olorcito, porque hay un olorcito como asado a fueguito que está picando el hambre, me parece. Mira, acá tenemos algunos precios. A ver, ¿qué tenemos? Por ejemplo, de platos entre, 15 que serían 7 euros. 7,50, sí. Este es el que está más contundente, de repente de 24, con carne, papas fritas y ensalada. Una hamburguesa, 4 euros. 4 euros. Está bien, está en precio, ¿no? Sí. Un omelette, mirá, un vegetariano omelette, 6 euros, con ensalada. Ensaladita. Este está un poco más cara, me parece. Y ahora estamos yendo a la parte baja del río. A la playita. A la playita, de donde salen también las lanchas. Pero ahí tenés contacto directo con el agua. A ver si está tan fría como dicen. Vamos a tocar el agua del río. Vamos, a ver si también la luz toma un poquito de agua. Recién nos fijamos, esos botes salen 10 euros por 10 minutos, ¿no? Sí, por persona. Por persona. Lo que sí que baja con una gran fuerza.
Bueno, toma. Me toca a mí. A ver. Está fría, pero no. ¿Querés un poquito de agua? ¿No? Está fría, pero bien. La verdad que con 5 grados más, invita a meterse. Te das un chapuzón. Sí, total. Y con este color ni te digo. Divino. Hay que tener cuidado con él. Siguiendo la caminata acá por la zona antigua, está muy linda. Y nos encontramos, es difícil bajar, ¿eh? Yo creo que mis suelas ya no están aptas para esto. Pero encontramos otro de los puentes, igual, pero más chiquito. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Mismo formato. De la misma época. Con menos gente. Otomano. Menos conocido, es verdad. Ventoso. Ventosito, estamos volviendo para la combi. Por otro de los puentes, nosotros estamos allá atrás, en la parte verde. Pero miren el color del agua hoy con el sol, es increíble. Wow. Llegó la nieve. Llegamos a los nevados de Bosnia. Y acá supuestamente lo que se puede hacer es Esquiar. esquiar, exacto. ¿Qué estará pasando hoy? Hay como festejo de novios, me parece. Bueno, hola. Se casaron los novios y salen con banderas de Bosnia y creo que la verde es del Islam, porque es como la de Turquía, pero verde. Voy a averiguar y te pongo acá abajo. Ahí se ven, como marcábamos, el lado croata que tiene Bosnia. En realidad están las dos banderas, pero esto es una iglesia católica romana, apostólica romana, ¿no? Y es ahí la diferencia que hay en este país, que está diferenciado en 3 religiones. Una es esa. Iluminado el túnel. Sí, iluminada y eterna. Qué locura esta ruta, María Fer. Qué locura Bosnia, ¿no? La verdad que estamos como atravesando una gran montaña. Parece que se dividió en dos para hacernos paso por esta carretera. Sí, los picos nevados de fondo, el agua verde que sigue con el río. La ruta que está muy bien, digamos, todo va por abajo, siempre por el valle. No hemos cruzado todavía peajes, eso también es un detalle no menor. Es verdad. La verdad que da gusto salir a hacer ruta acá por Bosnia. Y eso que sigue el viento. No Sí, ha parado. mucho, no ha mucho cesado. viento. Ajá. Por allá arriba da la impresión de que hay como vías de tren que atraviesan aquel túnel, mirá. Sí. Se ve que también el tren Sí, es de hecho, parte de la allá hay como locomoción. un túnel, perdón, un Un puente. puente. ¿Qué pasa? Sí. Acabamos de ponernos a un costado para Sí. poder dejar pasar a una mega fila de autos que Sí. pobres venían bancándonos. Hay que ser buenos en la ruta. Sabemos que a veces tenemos que ir lento porque no podemos ir más rápido. Y cuando son de un carril es difícil pasarnos. Así que bueno, Y con tanta curva y contracurva también. Claro. Esa es la cuestión. entonces seamos buenos. Literal, toda la población obviamente está en el valle, ahí detrás del matorral. Pero qué privilegiado lugar, ¿eh? Con ese río al lado, estas montañas. Ahora en invierno, Ay, mamá, te la regalo. sí. Sí, pero bueno, gente que está acostumbrada, seguramente con mucha estufa de leña, buenos Sí. abrigos. Nos quedó de frente, mirá lo que es esa montaña. ¡Wow! Jablanica es el pueblo que estamos pasando.
yo creo que ciudad más que pueblo, Sí, ciudad. que estamos pasando ahora. Mirá esas montañas, por favor. También es un punto que estaba recomendado acá Sí. para venir a conocer. Pero nosotros vamos a seguir un poco más porque, como les contamos, queremos ir a cargar gas y ver si tenemos suerte de engrasar la camioneta. También. Mira, quizás acá está sucediendo a pie lo que veíamos en los autos pasando con las banderas, ¿no? Sí. Tenemos que averiguar bien qué significa, pero van acompañados de policías. Sí. Adiós. A ver qué es lo que significa para el pueblo de Bosnia el día de hoy. Allá va Fede, que nos van a recargar la garrafa. Nosotros creemos que todavía no está 100% vacía, pero bueno, vamos a prevenir antes que curar. Bueno, esto fue lo que nos salió cargar la garrafa, por suerte tiene todos los picos. 1,30 km, lo de los marcos, por litro. Nos llevó entonces 18 litros porque no estaba del todo vacía, pero casi. Así que garrafa pronta. Lucy, venite para acá. Ya anda investigando. Es un gran punto que encontramos gracias a Par Fortnite. Y el siguiente paso después de cargar la garrafa es que queríamos engrasar la camioneta y por suerte podemos hacer todo en el mismo lugar. Ahora están chequeándola porque también le dijimos que estaba como un poco duro el volante. A ver si es solamente eso o no. Ahora sí, cargamos la garrafa, engrasamos la panchita y nos desviamos, como quien dice, unos 3 kilómetros para estacionar en el pueblo de Coñac, con Hicks, no sé cómo se le dirá. Bueno, le ponemos acá el nombre. Hacia ahí nos vamos a ver si podemos hacer noche y en el próximo capítulo nos vemos en Sarajevo. Ya estamos estacionados, comimos, almorzamos, bajó un poquito el sol, en realidad se ocultó atrás de la montaña, pero otro de los lugares hermosos de Bosnia, con sus picos nevados de fondo, que no son un detalle menor, y que para aquel lado ya estamos viendo mezquitas, está como la parte antigua. Más antigua e histórica del lugar, Uh-huh. que nosotros vamos a hacer un recorrido muy breve porque la idea es dormir hoy para, como les dijimos antes, el próximo episodio encontrarnos en Sarajevo y poder adentrarnos un poco más en lo que es la historia de Bosnia, que la verdad es muy interesante, así que los esperamos en el próximo episodio de Pancho y la Vida. Gracias por acompañarnos.